Bien, se está viendo, ¿no? En la pantalla, chicas. Sí, genial. Bien, ahí nos quedamos entonces. Como les decía, estos son los diferentes tipos de ácidos grasos que se pueden encontrar, ¿no? Los números de carbono son cada vez mayores y aquí tenemos ejemplos de esos que se pueden encontrar también en los alimentos. Los insaturados, que si se dan cuenta tienen cadenas de carbono sí más grandes y aquí está la presencia de sus dobles enlaces, ¿no? Estos no tienen los dobles enlaces. Normalmente vienen 2 puntos y dice 0, ¿no? Entonces aquí tenemos los 2 puntos, este tiene un doble enlace, 2 dobles enlaces, 3 dobles enlaces, 4 dobles enlaces, eso significa. Y aquí están en qué posiciones de los carbonos están los dobles enlaces, ¿no? Entonces eso en cuanto
a los insaturados y la estructura química que representan cada uno de ellos o los que normalmente se encuentran en los alimentos como es el palmito oleico, el oleico, el linoleico, el linolénico, el araquidónico, que son los que principalmente se encuentran en los alimentos de origen vegetal, ¿no? Químicamente, entonces, estos serían. Dentro de las funciones, entonces, tienen muchas funciones. Vamos a clasificar estas tres en general, que es el que, en cuanto a lo que proporciona energía, 9 kilocalorías son las que proporcionan los lípidos, tienen una función estructural y de protección, ¿no? Le dan estructura a la membrana celular, sostienen a los órganos y nervios del cuerpo, protegen los huesos de la presión mecánica. Hay una regulación metabólica también que forma parte de la función de los lípidos, que es la formación de las hormonas como la testosterona y el estrógeno. Están su función termorreguladora, ¿no? Que aísla el cuerpo y ayuda a preservar su calor y mantiene la temperatura de nuestro organismo. Entonces, esas vendrían a ser las funciones que corresponden a los lípidos, y aquí tenemos en qué alimentos se encuentran dependiendo de su estructura química, ¿no? Hemos dicho entonces que las grasas saturadas son principalmente de origen animal, entonces están en mantequilla, queso, carne, productos cárnicos, leche, yogur entero. Esos son alimentos de origen animal, como nosotros ya sabemos. Las grasas monoinsaturadas se encuentran en los alimentos de origen vegetal, que son los frutos secos. Cuando hablamos de frutos secos son los pistachos, almendras, avellanas, nueces. Están los manís también, la palta, el aceite de oliva. En las poliinsaturadas están el salmón, la trucha, las nueces, la soya, etcétera, ¿no? Que sí son de alimento principalmente de origen vegetal. Ahora, los ácidos grasos trans hemos dicho que son o se encuentran en alimentos procesados, es decir, que cuando se procesa la grasa de un alimento inicialmente, entonces este va a contener estos ácidos grasos trans, es decir, una margarina, entonces ha sufrido un proceso industrial, se ha modificado su estructura química y se han obtenido en mayor cantidad ácidos grasos trans. Las papas fritas tienen ácidos grasos trans, esto porque utilizamos para freír la papa aceites que son sometidos a temperaturas demasiado altas y estos aceites no resisten esa temperatura y su punto de fusión es sobrepasado y cambia su estructura química y los transforma en esos ácidos grasos trans. Por lo tanto, lo mismo pasa en los pasteles, en las galletas y en los otros alimentos procesados, incluyendo los productos cárnicos, ¿no? Los embutidos que se pueden considerar también dentro de este grupo. Los alimentos con colesterol normalmente son de origen animal. Está la carne, la leche, el queso cremoso, los camarones, huevo, mantequilla, el helado, pan, galletas, etcétera, ¿no? Que son alimentos de origen animal y contienen colesterol. Los fosfolípidos, que se encuentran en la yema del huevo, en el hígado, en el germen de trigo y en los cacahuates, ¿no? Que se encuentran en ciertos porcentajes, que eso también es importante nombrarlo. Ahora, en cuanto a lo que es las estructuras químicas, entonces principalmente hablando de lo que son los triglicéridos, que eso es lo que no estaba quedando muy claro, ¿no es cierto? Entonces aquí les voy a compartir la diapositiva que les mostré al principio. Entonces, cuando hablamos de los triglicéridos, a ver, digan, ¿quién me puede decir qué estructura química tiene un triglicérido? A ver, la estructura química del triglicérido, ¿cuál sería? Está formada por un glicerol y un ácido graso, donde... Un glicerol y 3 ácidos grasos. Ácidos grasos. sí, serían los monosacáridos, monoglicéridos, diglicéridos y los triglicéridos, ingeniera. Cuando hablamos del triglicérido, solamente es el glicerol y 3 ácidos grasos. Ese es el triglicérido, ¿no ven?
Sí. Ujú. Eso está comprendido para todos, ¿no es cierto? Sí. Ese es el triglicérido. Ahora, la duda que les entró es de qué es un monoglicérido, qué es un diglicérido. Entonces, este parte dentro de lo que es un triglicérido. Si decimos tri, es porque tiene los 3 ácidos grasos más el glicerol, ¿no es cierto? Ujú. Cuando decimos diglicérido, es porque tiene 2 ácidos grasos y el glicerol. Cuando decimos monoglicérido, es porque tiene un ácido graso y un glicerol. Y eso sale con respecto del mismo triglicérido que se va a ir, en este caso, fragmentando dependiendo del proceso que se esté sometiendo el alimento, dependiendo en qué tipo de alimento o si está habiendo una modificación, ya sea por temperatura o por cualquier otro tipo de factor. Entonces, ¿se entiende la diferencia de cada una de esas estructuras que hemos nombrado? ¿O todavía queda la Sí. duda? Un monoglicérido entonces sería el que tiene un ácido graso y un glicerol. El Así es, diglicerol sería cuando tiene 2 ácidos grasos y un glicerol. así es. Ah, ya, está bien. Sí, eso es. Ujú. ¿Algo más en cuanto a lo que hemos hablado que no haya quedado claro? No, está bien todo. No se olviden, por favor, de la clasificación que les mostré, que la tienen ahora, les estoy mostrando, que esta clasificación están entre lo que son las grasas neutras, las ceras, los fosfolípidos y los esteroides. Esta es una clasificación general. Ya después yo les he mostrado otra clasificación en la que prácticamente estábamos desglosando todo esto, ¿no? Estábamos haciendo una descripción un poco más amplia e incluso haciendo la demostración de cómo se puede hacer la representación entonces de esta clasificación. Entonces, aquí tenemos esta que les había hablado. Es muy importante que ustedes tengan bien clara la clasificación, tanto de los carbohidratos como de las proteínas, como de los lípidos, ¿no? Porque en relación a este conocimiento que ustedes tienen sobre la clasificación de estos nutrientes que son los más importantes dentro de los alimentos, pueden reconocer a los alimentos dentro de sus diferentes composiciones. Entonces, es por eso que tiene que estar bien comprendida la clasificación de cada uno de ellos. Así que cuando hemos hablado de la clasificación, no se olviden que tenemos los saponificables o los insaponificables. Y ya en relación a eso hemos dicho que pueden ser complejos o pueden ser o simples o complejos, ¿no es cierto? Entonces, si decimos saponificables, ¿son complejos o simples? ¿Se acuerdan? Complejos. Complejos. Complejos, ¿no es cierto? Entonces, cuando son lípidos saponificables, son los complejos y van a comprender todos los que están aquí de la misma forma, ¿no? No va a haber una diferencia. Si hablamos de los insaponificables, estamos hablando de los simples, igual, van a componer esos. Ahora, les he ido mostrando diferentes tipos de estructuras. En el caso de los triglicéridos o triacilglicéridos, no se olviden que significan lo mismo, ¿sí? No hay una diferencia en relación a su estructura química, sino el nombramiento que se está haciendo, pero significa lo mismo. Hemos visto los fosfoglicéridos, los fosfolípidos, los glucolípidos, las ceras, hemos visto los acilglicéridos, los céridos, las prostaglandinas, que corresponden a cada uno de estos grupos principalmente, ¿no? Ahora, de los ácidos grasos, ¿por qué es importante que ustedes reconozcan los ácidos grasos? Es decir, ¿cuándo son saturados? ¿Cuándo son insaturados? A ver, ¿quién me puede explicar eso? Son saturados cuando tienen enlaces simples y están dentro del triglicérido, y son insaturados cuando tienen enlaces dobles y forman parte del triglicérido. Los dos van a formar, ya sea saturado o insaturado, van a formar formar parte de un triglicérido. Lo que ustedes tienen que diferenciar es en qué alimento se va a encontrar ese triglicérido. Es decir, si yo les digo, yo tengo un triglicérido
que en sus ácidos grasos se encuentran mayor cantidad de ácidos grasos saturados, ¿en qué tipo de alimentos se encontrarán esos triglicéridos? En las margarinas, mantequillas. Exacto. Y eso, a eso se refiere que, ¿cómo los podemos identificar? Decir que cuando están a temperatura ambiente son sólidos, ¿no es cierto? Entonces, eso ya nos dice que sus triglicéridos están conformados por ácidos grasos saturados. Ahora, cuando hablamos de los ácidos grasos insaturados, ¿qué características tienen esos ácidos grasos? A ver, Griselda, ¿qué has entendido de eso, por favor? Griselda, ¿se ha entendido o no se ha entendido? Dice, los insaturados tendrían la cadena más larga y son difícil de, digamos, como los saturados que son fáciles de hacerse que se vuelvan líquidas. En este insaturados no se pueden, porque tiene la cadena más larga. No. En este caso sería dice que los saturados tendrían la cadena más larga y que serían difíciles de absorber ya que son, ¿cómo era? Sí, porque son más... Es decir, con lo que ustedes me están diciendo, María Liced y Griselda, es que los ácidos grasos insaturados no son saludables. A ver, María Eugenia, ¿qué dices tú? ¿Qué son los ácidos grasos No, insaturados? dice, me había confundido, que son que forman a temperatura, tienen una temperatura, son temperatura ambiente, pero son líquidos, están como los aceites vegetales. Ya. Químicamente, pero ¿qué tipo de estructura tienen los ácidos grasos insaturados? Buenas tardes, ingeniera. Yo he Buenas tardes. entendido que tenía una estructura compleja y que por ese motivo era difícil poder digerir el alimento, o era más difícil porque su estructura era compleja. Me estoy equivocando. Sí, creo que está habiendo un error ahí en lo que me están diciendo. Ingeniera, en los Sí. ácidos grasos insaturados, estos son fáciles de captar más átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Mm, ¿Por qué? Porque tienen dobles enlaces. sí. Los ácidos grasos saturados tienen enlaces simples, ¿no es cierto? Es decir, su estructura es esta. A ver. Vamos a ver, tenemos por aquí a los insaturados. Los saturados tienen enlaces simples, ¿no? No hay dobles enlaces. En el caso de los ácidos grasos insaturados están los monoinsaturados y los poliinsaturados, que químicamente, cuando hablamos de monoinsaturados, contienen un doble enlace, ¿no? Como tienen aquí en el ejemplo. En el caso de los poliinsaturados tienen dos dobles enlaces. Ahora, lo que están mezclando la información está en cuanto al número de carbonos. Ahora, yo les había dicho que cuanto más complejo es el lípido, efectivamente es más difícil de absorberlo y obtener el beneficio y por lo tanto se van a almacenar fácilmente en nuestro cuerpo sin requerirlo. Ahora, efectivamente los ácidos grasos insaturados tienen cadenas de carbono más largas, efectivamente, tienen, pero su diferencia en cuanto a su composición química son los dobles enlaces. Y al tener esos dobles enlaces ya no entran dentro de la complejidad para poder ser absorbidos. Cuando las cadenas son largas, solamente tienen enlaces simples y cuando sucede eso, son difíciles de digerir. Entonces hay que hacer una diferencia en cuanto a esos dos. Los ácidos grasos insaturados tienen cadenas de carbono más largas, pero contienen dobles enlaces. Y esos dobles enlaces hacen que sean ácidos grasos esenciales para nuestra alimentación, saludables. Pero los que son ácidos grasos de cadenas largas con enlaces simples,
entonces esos son los que no son beneficiosos para nuestra salud. Esos son los que van a ser difícilmente digeridos y absorbidos. Entonces tienen que hacer una diferencia en cuanto a la cadena de carbonos. Si es larga y tiene dobles enlaces, es un ácido graso insaturado, es un ácido graso saludable y por lo tanto se va a encontrar en los alimentos de origen vegetal que se deben consumir. Si es un ácido graso de cadenas de carbono largas, significa que tienen enlaces simples, esos son los que no tenemos que consumirlos porque son más difíciles de digerir por su estructura química. Entonces, ustedes tienen que diferenciar esas dos cosas. Entonces, un ácido graso saturado puede tener cadena larga, mediana, corta, pero son enlaces simples. Y los que tienen cadena larga, esos son los que van a afectar a nuestra salud. En el caso de los insaturados, ninguno. A pesar de tener cadenas largas de carbonos, tienen dobles enlaces y eso los hace saludables, eso los hace importantes dentro de nuestra alimentación. ¿Se ha entendido? Sí, sí. Entonces, a ver, Griselda, ¿qué son entonces los ácidos grasos insaturados? Los ácidos grasos insaturables son beneficiosos para la salud, como usted explicó, que son cadenas largas, pero a diferencia de los saturados, estos son que tienen dobles enlaces. Y estos, a su vez, en el caso de los insaturados, se clasifican dentro de los monosaturados y los poliinsaturados, ¿sí? Entonces, un ácido graso insaturado tiene estos dos, mono y poliinsaturados, que determinan el número de los dobles enlaces. Pero el caso del saturado, entonces, solamente tiene enlaces simples. Y las cadenas es lo que se tiene que diferenciar. Las cadenas largas en el insaturado no es perjudicial, ¿no? Es beneficiosa a nuestra salud porque contiene dobles enlaces. Pero en el caso de los saturados, no. Tiene cadenas cortas, medianas y largas, y las de cadena larga especialmente son las más difíciles de digerir. Esto espero, entonces, que se entienda que se encuentran dentro de los triglicéridos, ¿no es cierto? Conforman los triglicéridos. No es que cuando decimos alimentos de origen animal, solamente se encuentra el ácido graso saturado solito, para nada. Si no se encuentra es como si yo pusiera aquí un glicerol y coloco estos tres. Puede ser. Puede el glicerol tener un ácido graso saturado, un insaturado y un monoinsaturado. ¿Sí? Puede tener el glicérido, el triglicérido, ¿no? Aquí está el glicerol y los tres ácidos. O puede tener el glicerol y tres ácidos grasos saturados. Y esos se encuentran en ¿qué tipo de alimentos? Si yo tengo un triglicérido donde sus ácidos grasos son saturados, entonces ¿en qué alimentos se encontraría? Los saturados en las margarinas. Exacto. Pero estamos diciendo el triglicérido que contiene ácidos grasos saturados se encuentra en los alimentos de origen animal como las mantecas, las mantequillas, que a temperatura ambiente son sólidos, ¿no? Ahora, los triglicéridos que contienen ácidos grasos insaturados son los que a temperatura ambiente son líquidos y son de origen vegetal como los aceites, ¿no? Entonces ahí tenemos que diferenciar los triglicéridos en los alimentos, porque así se van a encontrar como triglicérido, no se van a encontrar como ácido graso solito, sino como triglicéridos se va a encontrar en el alimento porque es la forma en cómo estructuralmente o químicamente hablando van a estar presentes en los alimentos tanto de origen animal como el de origen vegetal. Entonces, ¿por qué estamos nombrando tanto los triglicéridos? Porque son los que nosotros consumimos en mayor cantidad, ¿sí? Sí. Bien, ahora, en el caso de los otros que hemos nombrado, no se olviden tampoco de los otros, de los eicosanoides, por ejemplo, que son efectivamente moléculas mucho más complejas, pero forman parte de los tipo omega 3 y omega 6, que son importantes dentro de nuestra alimentación en cantidades pequeñas. Los esteroides, que están formando parte de lo que son la vitamina D y el colesterol. También están los terpenoides, que son los terpenos o los isoprenoides, que también se encuentran dentro de los alimentos en cantidades más pequeñas, los glucolípidos, los fosfoesfingolípidos, que son los que se van a encontrar también, los fosfoglicéridos,
los séridos. Entonces todos estos otros que hemos nombrado tienen unas estructuras efectivamente un poco más complejas, pero las consumimos o se encuentran en los alimentos en cantidades pequeñas. Entonces obviamente dentro de los alimentos que se encuentran, nosotros los podemos ir consumiendo y obteniendo el beneficio. Y es por eso que les mostraba esta lista donde están los alimentos que se pueden ir encontrando este tipo de lípidos. Ahora, ¿se ha entendido que es un ácido graso trans? A ver, ¿quién me puede decir que es un ácido graso trans? Son donde los insaturados se van a convertir en saturados. Sí, se los podría denominar así. Químicamente van a cambiar su estructura y por lo tanto se los denomina que se encuentran más que todo en los alimentos procesados, ¿no? Porque se va a aplicar un proceso tecnológico industrial sobre esa grasa y se la va a transformar. En este caso son las margarinas. Es decir, por ejemplo, las margarinas vegetales que nosotros conocemos como margarina, o están también la margarina mixta, que es la margarina regia que tenemos en nuestro medio. Por ejemplo, estas dos margarinas son transformadas, es decir, la margarina vegetal se utiliza el aceite vegetal saturando sus enlaces dobles y produciendo los triglicéridos que conocemos que van a dar lugar a una grasa que a temperatura ambiente es sólida, ¿no? Esa transformación y ese cambio químico produce estos ácidos grasos trans que no son buenos para la salud. Ahora, hay que aclarar algo, que hay procesos químicos que cuidan ese cambio. Es decir, si bien se está haciendo la transformación de su insaturado a un saturado, están habiendo procesos, la tecnología cada vez va mejorando y lo que hace es evitar la presencia o la formación de los ácidos grasos trans, también es así, ¿no? Entonces yo no quiero que se entienda que estoy generalizando. Todas las margarinas vegetales tienen ácidos grasos trans, no. Efectivamente están presentes dependiendo del proceso industrial que ha sufrido, la marca, la misma etiqueta, ahí mismo, o sea, en la misma información nutricional que nosotros tenemos en todos los alimentos está presente si tiene o no tiene los ácidos grasos trans, ¿no? Entonces, pero sí está estudiado y investigado de que los ácidos grasos trans se presentan cuando el alimento es procesado. Un alimento que efectivamente contiene grasas o lípidos, ¿no? Lípidos que han sido manipulados, se podría decir, de forma equivocada y por eso ha producido estos cambios malos, ¿no? No beneficiosos en el alimento. Las papas fritas sabemos muy bien que son dañinas, pero no porque se ha utilizado un aceite para freír, sino la temperatura que se ha utilizado para hacer la fritura de la papa frita. Es decir, se puede comer las papas fritas si nosotros hacemos la fritura en un aceite que está a una temperatura que puede resistir su estructura química. Normalmente esos son los aceites de oliva. Nosotros obviamente en nuestro medio no utilizamos el aceite de oliva para hacer papa frita. Pero al utilizar el aceite de girasol, calentamos ese aceite, hacemos la papa frita y ese aceite lo volvemos a utilizar y lo volvemos a calentar. Entonces, cuantas más veces nosotros calentamos ese aceite para hacer papa frita, entonces más ácidos grasos trans tiene. ¿Por qué? Porque químicamente lo estamos inestabilizando por la temperatura. Así que son factores que se tienen que ir tomando en cuenta. Las temperaturas altas en los aceites pueden llegar a transformarlo y también producir estos cambios en la estructura química y en vez de ser beneficiosos, obviamente no lo van a hacer, ¿no? Y esa es una diferencia que tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Sí, Inge. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a lo que hemos hablado? No. No. Lisa, ¿a qué se le llama lípidos asociados? A los que van a estar unidos a otro tipo de molécula, como por ejemplo los glucolípidos. El glucolípido es un lípido asociado. ¿Por qué? Porque se está asociando a un glúcido, ¿no? Y está formando un glucolípido. Y hay varias moléculas de lípidos que pueden asociarse con otra molécula y formar un componente que en algunos casos puede llegar a ser perjudicial y en otros no. Otro, por ejemplo, es el fosfolípido. El fosfolípido es un lípido asociado. ¿Por qué? Porque tiene asociado un grupo fosfato.
que es otro grupo químico. A eso se refiere un lípido asociado. ¿Sí? Ah, ya listo. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? No. Bien, entonces ahora lo que les quiero pasar a mostrar es el tema de la actividad que van a realizar. Con esto de los lípidos, estamos terminando el tema de química de alimentos. Con los lípidos, estamos haciendo el término del tema. Voy a mostrarles darles una actividad para después retroalimentar el tema y ver si, para recordar de nuevo nuevamente o ver si han habido algunas dudas con respecto a eso, pero también vamos a entrar a este tema que es los procesos tecnológicos que nos sirven para lo que es la conservación. Entonces, este ya es otro tema, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer de este tema? Yo les este cuadro que tienen aquí es un organizador gráfico que yo ya lo he elaborado, que es a partir de lo que es un mapa semántico, ¿ya? Entonces, un cuadro semántico, mejor dicho. Bueno, tiene diferentes nombres, pero en cuanto es un cuadro semántico, tiene este tipo de estructura. Entonces, aquí yo se los he puesto para lo que es la pasteurización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy considerando aquí? El fundamento de lo que es la pasteurización, los tipos de pasteurización, ejemplos de cada tipo de pasteurización y los factores, que afectan a la pasteurización. Entonces, aquí yo he resumido una información de lo que es la pasteurización que obviamente está en su texto, ¿no? De acuerdo a esa información. Ahora, ustedes tienen que hacer lo mismo para congelación, esterilización, liofilización, secado y fermentación. ¿Sí? Ahora, este cuadro que ustedes tienen aquí de lo que representa la pasteurización, como les digo, yo les he puesto la información de acuerdo a lo que tienen, pero ustedes, si quieren, lo pueden cambiar, pero siempre manteniendo esta estructura, ¿no? Manteniendo el formato del organizador que representa un cuadro semántico. Y lo mismo, el cuadro semántico lo tienen que hacer para los demás que tienen aquí. Es decir, que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadros que tienen que hacer. En el caso de la esterilización, la liofilización, la fermentación, la congelación también son cuadros pequeños, no es mucha información, es bastante específica, incluso lo tienen también en su texto. Si gustan pueden utilizar información del internet también o de algún otro libro porque va a ser lo mismo, ¿no? Son bibliografías diferentes, pero van a decir lo mismo, pero a veces pasa que no se entiende, entonces pueden utilizar otra bibliografía, no hay ningún problema, siempre y cuando reflejen lo que representa ese proceso tecnológico. En el caso del secado es un poquito más amplio como la pasteurización, pero el resto ya son cuadros mucho más sencillos porque los procesos no son tan complejos. Entonces, esa sería la actividad para el siguiente martes que tienen que tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la actividad? No hay dudas. De todas formas, si hubiera, ¿no? Van haciéndolo y me mandan y yo les digo si está bien, está mal. Pero yo les vuelvo a decir, esta información ustedes la colocan como ustedes quieran, ¿sí? Pero tiene que estar, tiene que entenderse, ¿no es cierto? No es ponerla desordenada. Ha pasado que en la mayoría de sus cuadros o sus organizadores está muy desordenada la información y este cuadro creo que es mucho más fácil de ordenar, o sea, de que les permita ordenar la información. Así que si este cuadro de pasteurización ustedes creen que tienen que aumentar una columna más o quitar una columna, lo hace. No hay ningún problema. No es que está establecido así, se tiene que hacer así, para nada. Si quieren, lo pueden cambiar. Ahora, la siguiente clase efectivamente van a entregar esto, pero lo vamos a exponer, ¿sí? Van a exponer estos cuadros que ustedes han hecho en cuanto a los 6 cuadros. Ahora, la práctica también vamos a hacer lo mismo la siguiente clase, es decir, la siguiente clase van a hacer su exposición de lo que es los otros análisis que han hecho, que era la prueba de Buret, la santoproteica, Fehling, etcétera, ¿no? Las que se hicieron, y van a incluir 2 más
por favor, para la siguiente clase, que sería la prueba del Lugol y la prueba de la diastasa, que está en su guía en la parte práctica. Entonces, en la parte teórica, esto, ¿sí? Son estos 6 cuadros: pasteurización, congelación, esterilización, liofilización, secado y fermentación. Esto en la teoría. Se va a exponer la siguiente clase. Como ya hemos hecho en enzimología, van a compartir en la pantalla, así es que ya vayan tratando de relacionarse un poquito más. Creo que ya no tienen problema en la mayoría, pero trátenlo de practicar para poder compartir la pantalla. Y en la práctica tienen que hacer la prueba del Lugol y la prueba de la diastasa, ¿sí? Esas dos para lo que es la práctica. Y van a exponer igual la siguiente clase, estas 2 pruebas más las que se han hecho anteriormente. Todo esto con el fin de ir viendo si se ha entendido. Es una exposición en la que vamos a ir viendo cuáles son las dificultades que se están teniendo, si hay que reforzar alguna otra parte más, si realmente están trabajando a conciencia, ¿no? Si están haciéndolo o están haciéndolo por hacer o están haciendo para aprender. Entonces, ese es el objetivo de hacer este tipo de exposición. ¿Alguna pregunta que tenga? Y una preguntita muy aparte de todo esto. Quisiera preguntarle de las notas del examen. ¿Cómo se va a subir a la plataforma o se va a subir por sistema como antes? No, sí, va a ser como antes, pero no creo que puedan ver las notas hasta que todo se normalice, porque yo voy a subir, no he subido todavía las notas, voy a subir las notas a la página de la universidad. Y cuando se normalice todo, recién voy a poder ir a firmar y ustedes van a poder ver. O sea, no, antes de eso no se va a poder. Y en plataforma no se van a subir las notas, sí. Así tenemos que esperar nomás. Porque, ingeniera, por ejemplo, de algunas materias que dimos los exámenes, nos sale abajo la calificación. Por ejemplo, hoy día dimos de control y nos salió más o menos solo para saber la nota de nuestro examen. ¿Eso tampoco no se va a poder ver? No sé, la verdad no, que yo sepa, o sea, no sé si ustedes pueden entrar a la opción del cuestionario que han respondido. No. O sea, Entonces, entramos No. al donde dice examen y nos sale ahí la hora a la que hemos entregado, nos sale la revisión y la nota, que es, por ejemplo, hoy día era sobre 60 y nos salía nuestra nota. Tu calificación es de tanto, o sea, solo del examen. Ah, ya. Claro, en ese En caso, toxicología igual, o sea, solo la nota. claro, es que, bueno, yo he programado mi cuestionario con preguntas que son abiertas. Ustedes han tenido que responder, ¿no es cierto? O sea, escribir y responder. Sí. Entonces, eso Sí, yo, sí. eso yo tengo que, o sea, yo los reviso y pongo la nota de forma manual y recién se suma con lo demás que ustedes han hecho. Ajá. Es diferente el tipo de examen. Es por eso que cuando ustedes han mandado, ya les ha Y sobre salido. nuestro trabajo. Sí, digan. Sí. Ingeniera, y sobre nuestro trabajo, que era la mascarilla de arroz, Sí. ¿no lo subió? No, los voy a subir ahora mismo. Sí, no se los he subido, se los voy a subir ahora. Ya lo tengo, los trabajos revisados, y mira que no se los he subido. Ahorita se los subo. Ya. Terminando esto, se los voy a subir a la plataforma para que lo vean. Está bien el trabajo en general, ¿no? Hay algunas cositas que hay que mejorar, pero es un buen tema. Así es que, por favor, síganlo trabajando, ¿ya? Y ya, ingeniera, gracias. De nada. ¿Alguna duda, pregunta más? No, Inge. Ya. Muy bien, entonces, chicas, nos vemos la próxima, hablamos la próxima semana y ya saben, cualquier duda de lo que tienen que hacer, me van preguntando y consultando, ¿ya? Está bien, ingeniera, gracias. A ustedes, nos vemos entonces, que tengan Gracias. una Hasta buena luego, semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. Gracias, Inge. Igualmente. Hasta luego. Chao, chicos. Igualmente.